Muy buenas noches, qué bueno que nos acompaña a su programa Índice Económico. Mi nombre es Rogelio Varela y tengo el gusto de saludar a Marilena Vega. Rogelio, qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Sin más preámbulo, comenzamos. La venta de autos en México incrementó 5.75% en agosto comparado con el mes previo. Esto de acuerdo con datos del INEGI. El envío de remesas hacia México registró un aumento de 7.2% en julio. Se acumularon 3.531.8 millones de dólares en el séptimo mes del año. Así lo informó Banco de México. Analistas consultados por Banco de México prevén que la economía de México tendrá una contracción de 9.97% durante este año y para el 2021 los especialistas esperan que el PIB del país sea de 3.01%. Las Afores acumularon plusvalías por 359.963 millones de pesos, esto al cierre de agosto, así lo informó la CONSAR. El Instituto de Finanzas Internacionales advirtió que México, Brasil y Sudáfrica están expuestas a una mayor vulnerabilidad ante el bajo crecimiento económico y escaso margen político para mitigar el impacto del COVID-19. Ahorro, pensiones, hay una reforma en breve. ¿De qué se trata y cómo se encuentra en estos momentos? Vea lo que le preparamos. En las próximas semanas, el Congreso revisará una propuesta para reformar al sistema de pensiones, que tiene como eje mejorar la economía de los trabajadores al momento de su retiro. La iniciativa surge de un acuerdo con el sector privado, lo que significará un incremento gradual en las aportaciones, que pasarán del 6.5% al 15% del salario y que básicamente provendrán del componente de contribución patronal, que irá del 5.5% actual hasta el 13.87%. Uno de los beneficios proyectados es que los trabajadores con menores ingresos alcanzarán una mayor tasa de reemplazo al momento de su retiro, con una mejora estimada en 40%, que podrá variar en función de la edad, semanas cotizadas y salario base de cotización. Adicionalmente, se plantea continuar reduciendo las comisiones de las Afores para lograr una rápida convergencia hacia estándares internacionales de 0.7%, así como modificar su régimen de inversión. En unos días más se analizará en el Congreso una reforma al sistema de pensiones que tendrá impacto no solo en nuestro mercado financiero, sino en las jubilaciones de los trabajadores en los próximos años. Para hablar de este tema nos acompaña esta noche Bernardo González, presidente de la Asociación Mexicana de Afores. Bernardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rogelio? Muy buenas noches. Qué gusto saludarte a ti y a María Elena y obviamente a su auditorio. ¿Cuál es el balance que haces de esta iniciativa que está en estos momentos en el Congreso por analizarse a partir pues, de una reforma a la ley del sistema de ahorro para el retiro? Sí, Rogelio, mira, lo que yo te diría es que es un gran anuncio, es un gran acuerdo al que llega en el gobierno de México, los representantes empresariales y sindicales. Creo que hace mucho que no veíamos un acuerdo de esta naturaleza y la verdad es que es muy positivo porque resuelve en buena medida los retos que hemos venido señalando que tiene el sistema de ahorro para el retiro. En concreto, yo te diría que es una reforma que lo que busca es darle mejores pensiones a un mayor número de trabajadores mexicanos. Y esto se hace de tal manera que se logra, pues que en lugar de solo una expectativa con la ley vigente de que solo un 30% de trabajadores lleguen al retiro, puedas llegar a casi el 90% de ellos. Y por otra parte, que las tasas de reemplazo mejoren de un promedio, una expectativa del 30% a por lo menos el 70% en promedio. Evidentemente, para los trabajadores que obtienen menores salarios, la tasa de reemplazo será todavía más alta que 70%. Y esto es pues muy favorable, muy positivo, lo vemos con mucho optimismo. Hola Bernardo, oye, yo veo ahí dos o tres puntos que hacen un poco de ruido. Uno, el trabajador no comienza a generar un poco mayor de ahorro, tampoco el gobierno, solamente el sector empresarial y bueno, por supuesto, eso en un periodo de 8 años. ¿Esto no descompensa un poco también el sistema de ahorro y los objetivos a alcanzar, Bernardo?
Yo creo, María Elena, que la verdad es que la gradualidad con la cual se lleva a cabo el incremento se da sobre todo para no generar, eh, digamos, distorsiones en la economía, en la inflación, en una serie de parámetros macroeconómicos que es importante preservar, que da también, sobre todo, espacio a las empresas para poder presupuestar y alcanzar esos incrementos de manera ordenada. Respecto de la posibilidad de que los trabajadores pusieran más dinero para este incremento del ahorro obligatorio, la verdad es que después de muchísimas discusiones con los sindicatos, creo que el Consejo Coordinador Empresarial tuvo claro que no era posible, ¿no? Que los salarios son tan bajos en nuestro país que pedirles un esfuerzo adicional, sobre todo a los trabajadores que ganan menos, no era viable. Y creo que además hay una responsabilidad empresarial muy grande, que de hecho es parte de los objetivos del Consejo Coordinador Empresarial encabezado por Carlos Salazar, el llegar a mejores condiciones o darle mejores condiciones a los trabajadores, y creo que va en esa línea. Por la parte del gobierno sabemos que hay fuertes presiones fiscales para no incrementar el gasto ni la deuda, y en ese sentido creo que el compromiso que ponen por delante los empresarios hace viable esta reforma, María Elena, y de ahí que se explique que venga por ese lado la propuesta. Bernardo, platícanos un poco sobre la gradualidad en las aportaciones que deberán realizar las empresas a pues, las cuentas individualizadas de los trabajadores. Con mucho gusto, Rogelio. La realidad es que hoy el nivel de ahorro es muy bajo en comparación con cualquier otro país, incluso de la región, ¿no? Apenas ahorramos para los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social el 6.5%, lo que plantea la iniciativa que estará enviando el Ejecutivo al Congreso. Plantea el incremento gradual de 6.5% al 15% de aportaciones. Esto ya está en parámetros internacionales, de acuerdo a todos los análisis actuariales que se hicieron, permitiría, como dije al principio, tasas de reemplazo alrededor del 70% y que además un mayor número de trabajadores alcancen la pensión por la disminución en el número de semanas mínima requerida de 1.250 a 750. El incremento se hace gradual, como decíamos, más o menos 1% al año para las empresas, para hacerlo pues administrable y sobre todo que se pueda presupuestar. Bernardo, ¿cuál sería la estrategia? Estamos hablando de que esta nueva reforma va para los trabajadores que hoy día tienen una Afore, que están cotizando en el IMSS. ¿Qué pasa con los de la iniciativa privada? Pero ¿qué pasa con todos ellos trabajadores que están dentro del gobierno? ¿Ellos también tendrán o tenderán a esta modificación? Claro, María Elena, yo creo que el presidente ha sido muy claro, lo dijo. Sí, para los trabajadores del ISSSTE tiene que haber también, bueno, más bien afiliados al ISSSTE, tiene que haber una reforma también que mejore las contribuciones y las tasas de reemplazo. Hay que recordar que los trabajadores afiliados al ISSSTE tienen una contribución más alta que los del IMSS, es del 11%, mientras que los del IMSS es del 6.5%. Entonces, en realidad, la brecha que hay que cerrar es menor en el caso de los trabajadores del IMSS. Ahí quizá lo que hay que analizar es la base sobre la cual se hacen las aportaciones. Se hace sobre un salario base de cotización que es bastante menor a la compensación real de los trabajadores al servicio del Estado. Esto implica un incremento de gasto para el gobierno que en este momento pues parece difícil con las condiciones actuales de recaudación, entre otras. Y bueno, el presidente ha dicho que lo harán, pero lo harán un poco después de esta reforma a los trabajadores del IMSS. Oye, Bernardo, y en este punto, por ejemplo, hay trabajadores que tienen y cotizan tanto en el IMSS como en el ISSSTE. ¿Ellos qué pasa? ¿Qué procede? ¿Dónde quedan? Sí, en ese caso hay obviamente mecanismos de portabilidad, María Elena, y de unificación de cuentas. Una vez que cumple 60 años puedes unificar las cuentas. Si estás en el IMSS, pues vas a estar aportando o vas a estar recibiendo aportaciones por más del 15%, pero sí, se tienen que homologar sin duda porque han evolucionado casi de la mano
María Elena, estos sistemas y tienen que también adecuarse. Yo creo que, de nuevo, haciendo referencia a lo que el propio presidente ha dicho, creo que en los siguientes meses, posterior a la pandemia, se podrá analizar estos temas también en el Congreso. Bernardo, uno de los cambios importantes en esta iniciativa es el número de semanas necesarias para poder solicitar pues, la jubilación. ¿Qué impacto va a tener esto en los trabajadores? Mira, muy relevante. Es uno de los cambios más importantes que se tienen que hacer, Rogelio. Cuando se hizo la reforma, que entró en vigor el 1 de julio de 1997, se establecieron como requisito para que el monto de ahorro acumulado en tu Afore te lo pudieran dar, ya sea en una renta vitalicia o en parcialidades, que tuvieras 1,250 semanas de cotización. Son 24 años de trabajo. En un empleo formal. La realidad de nuestro mercado laboral es muy distinta. Poca gente, solo el 30% podría llegar a esos números. La disminución inicia o se va hasta 750 semanas de cotizaciones, son 15 años. Eso es mucho más asequible y mucho más está pegado a la realidad de nuestro mercado laboral. Sin embargo, en la propuesta o en el acuerdo que se anunció, hay un regreso gradual a 1,000 semanas. Nosotros creemos que es un tema que se tiene que revisar a profundidad en el Congreso, porque sí creemos que esas condiciones no necesariamente se van a dar en nuestra economía. Quiere decir que tendríamos mayor formalidad. Y la verdad es que ha avanzado muy poco la tasa de formalidad de nuestra economía en los últimos años, como para pensar que eso cambie hacia adelante. Pero bueno, una cosa que sí ha incorporado el gobierno en la iniciativa de reforma es el que se tenga que revisar los parámetros del sistema en 10 años. Y esto permitirá el darse cuenta si efectivamente hay mayor formalidad o no y si esas semanas son adecuadas. Pero sin duda va a beneficiar a muchísima gente. Decía yo que de un 30% de expectativa de trabajadores que logren una pensión, se podrá incrementar hasta entre un 80 o 90, hasta el 80 o 90% de los trabajadores, Rogelio. Bernardo González, presidente de la Asociación Mexicana de Afores, queremos agradecer tu participación esta noche en Índice Económico en el análisis de una de las reformas pues, más importantes en los últimos años desde el punto de vista estructural para nuestra economía. Al contrario, les agradezco mucho el tiempo. Gracias, Rogelio, y gracias, María Elena. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Es importante que avance en el Congreso la reforma a pensiones, ya que el objetivo es mejorar el retiro de los trabajadores y, por supuesto, fortalecer a nuestro mercado financiero, María Elena. Así es, y ojalá que esto también sirva y funcione para que los ciudadanos como ciudadanos tengas ese hábito de ahorrar y ahorres un poquito más, que esto es de forma paulatina. Rogelio Varela, muy buenas noches. Gracias a ti, María Elena. Muy buenas noches, gracias por habernos acompañado. Recuerde que el próximo miércoles, 11:45 de la noche, tenemos aquí una cita en Índice Económico por ADN 40. Hasta entonces y muy buenas noches.